Tu motor está muriendo. Puede que no lo escuches, puede que no lo veas, pero cada día, hábitos de conducción aparentemente inofensivos están destruyendo silenciosamente los componentes vitales de tu coche. Los mecánicos lo saben. Ven las consecuencias todos los días: motores con lodo negro, TBUs quemados, reparaciones de 5.000 o 7.000 euros que podrían haberse evitado. Vamos a revelar 7 de esos errores fatales que la mayoría de los conductores comete. Quédate hasta el final, porque el error número 1 es el más contraintuitivo de todos. Es algo que muchos creen que es bueno para el coche, pero en realidad es el secreto mejor guardado de los mecánicos para garantizar que tu motor tenga una muerte prematura. Vamos directo al grano. Error número 7. Ignorar la regla de los 30 segundos. El calentamiento falso. Llegas a tu coche por la mañana, hace frío. Eres un conductor responsable, así que enciendes el motor y lo dejas calentando al ralentí. 5 minutos, 10 minutos. ¿Crees que le estás haciendo un favor? El problema: dejar el coche calentando al ralentí por más de un minuto es una de las peores cosas que puedes hacerle a un motor moderno, porque mata. Un motor al ralentí no calienta eficientemente. Lo único que calienta rápido es el catalizador, pero el motor en sí, el bloque, el aceite sigue frío. Mientras tanto, la mezcla de combustible es extremadamente rica: más gasolina, menos aire. Esa gasolina extra no se quema por completo. ¿A dónde va? Se filtra por las paredes frías de los cilindros, pasa a través de los anillos del pistón y contamina tu aceite. Este fenómeno se llama dilución de combustible. Estás, literalmente, lavando la capa protectora de aceite de los cilindros con gasolina cruda, causando un desgaste masivo y al mismo tiempo estás arruinando tu aceite, convirtiéndolo en una mezcla inútil de gasolina y lodo. El costo: desgaste prematuro de los anillos del pistón, pérdida de compresión, lodo en el motor. Una reparación de motor por baja compresión puede costar 3.000 euros o más, todo por intentar cuidarlo. La regla moderna es simple: enciende el coche, espera 30 segundos, solo 30. Es el tiempo que tarda la bomba de aceite en presurizar el sistema y lubricar todos los componentes. Después de 30 segundos, empieza a conducir, pero con extrema suavidad. Mantén las revoluciones bajas, menos de 2.500 RPM, durante los primeros 5 a 10 minutos, hasta que el indicador de temperatura del refrigerante llegue a su punto normal. El motor se calienta 10 veces más rápido, conduciendo suavemente que al ralentí. Error número 6. El mito del cambio de aceite del fabricante. Abres el manual de tu coche nuevo. Dice cambio de aceite recomendado cada 15.000 kilómetros o incluso 20.000 kilómetros. Suena genial, ¿verdad? Ahorras dinero y tiempo. El problema: confiar ciegamente en esos intervalos extendidos. ¿Por qué mata? Esos números de 15.000 o 20.000 kilómetros se obtienen en condiciones de laboratorio perfectas. Conducción constante en autopista, sin tráfico, sin polvo, con gasolina perfecta. La vida real no es así. La vida real es el tráfico de la ciudad, trayectos cortos donde el motor nunca se calienta del todo, arranques en frío, polvo y gasolina de calidad variable. Esto se llama conducción severa. Y para la mayoría de nosotros, el 90% de nuestra conducción es severa. En estas condiciones, el aceite se degrada, se oxida y se contamina con hollín y humedad mucho más rápido. El costo: el aceite degradado pierde su capacidad de lubricar. Se convierte en un lodo negro y espeso. Ese lodo bloquea los conductos de aceite diminutos que van al turbo, a los árboles de leva y a los tensores de la cadena de distribución. He visto motores turbo modernos morir con solo 80.000 kilómetros por culpa del lodo. Un turbo nuevo, 2.000 euros. Una cadena de distribución que saltó, 3.000 euros. Un motor completo, 7.000 euros. La solución: la regla de oro de los mecánicos honestos. Si usas aceite sintético, ¿qué deberías? Cambia el aceite cada 8.000 a 10.000 kilómetros o una vez al año. Lo que ocurra primero: si usas aceite mineral o semisintético, córtalo a 5.000 kilómetros. Un cambio de aceite extra al año cuesta 80 euros. Una reparación de motor cuesta 5.000. La matemática es simple. Error número 5. El apurón en la gasolinera. No dejar que la bomba pare. Estás llenando el tanque. La bomba de gasolina hace clic. Se detiene. Pero tú, queriendo redondear el número o llenarlo hasta el tope, le das 2 o 3 clics más. Aprietas un poco más hasta que ves la gasolina casi desbordarse. El problema: sobrellenar el tanque de combustible. ¿Por qué mata? Tu coche tiene un sistema complejo para manejar los vapores de la gasolina, llamado sistema EVAP, control de emisiones evaporativas. Incluye un componente vital llamado canister de carbón activado. Este canister está diseñado para absorber vapores, no gasolina líquida. Cuando sobrellenas el tanque, fuerzas la gasolina líquida a entrar en el sistema EVAP, empapas el filtro de carbón activado, arruinándolo. El costo: un canister de carbón arruinado no puede absorber vapores. El resultado: la luz de check engine revisar motor se encenderá. El coche no pasará la inspección de emisiones y, en el peor de los casos, la gasolina líquida puede dañar sensores caros o incluso gotear. Reemplazar un canister de EVAP puede costar entre 300 y 900 euros, dependiendo del coche. Todo por esos 2 segundos de impaciencia en la gasolinera. La solución es dolorosamente simple. Cuando la bomba haga clic por primera vez, para. No más. Cuelga la pistola y cierra el tanque.
Error número 4. Ignorar al guardián del aire. El filtro de aire sucio. De todos los mantenimientos, este es el más barato y, a menudo, el más ignorado. Es solo el filtro de aire. Lo cambiaré el próximo año. El problema, no cambiar el filtro de aire según las condiciones reales, porque mata. Un motor moderno necesita una cantidad masiva de aire limpio para funcionar. Por cada litro de gasolina, puede necesitar hasta 14,000 litros de aire. Si vives en una zona con mucho polvo, construcción o polen, como muchas ciudades en México, tu filtro de aire se satura mucho antes de lo que dice el manual. Un filtro sucio es como intentar respirar con una almohada en la cara. El motor se ahoga. Tiene que trabajar más duro para succionar aire, lo que reduce la potencia y aumenta drásticamente el consumo de gasolina. Pero el verdadero peligro es para los motores turbo. El turbo gira 100,000 o 200,000 revoluciones por minuto. Si el filtro está tapado, el turbo tiene que succionar con tanta fuerza que puede empezar a jalar aceite de sus propios sellos, quemándolo. O peor, si el filtro se rompe por la presión, puede dejar pasar partículas de suciedad, arena, polvo que actúan como una lija a alta velocidad, destruyendo las aspas del turbo. El costo: un filtro de aire cuesta 20 euros. Un turbo nuevo cuesta 2,000 euros. La solución: revisa tu filtro de aire en cada cambio de aceite. No confíes en el manual. Sácalo, golpéalo contra el suelo. Si sale una nube de polvo, cámbialo. Es el seguro de 20 euros más barato para tu motor de 5,000. Error número 3. El mito de la gasolina premium. Llegas a la gasolinera, ves la gasolina regular octanaje 87 u 89 y la premium octanaje 91, 93 o más. Piensas, quiero cuidar mi motor, le pondré la premium, es mejor. El problema: usar gasolina de alto octanaje en un coche que no la necesita. ¿Por qué mata? Esto no mata tu motor, pero mata tu billetera. Es un mito de marketing. El octanaje Octane N o es una medida de calidad, limpieza o potencia. Es una medida de resistencia a la detonación, el golpeteo, pistoneo. Un motor de alta compresión o un motor turbo como el del Golf R o el 2JZ necesita gasolina premium porque genera tanto calor y presión que la gasolina regular explotaría antes de tiempo. Pero si tu coche, un Toyota Takeala, un Honda Civic normal, un Nissan Tsuru, fue diseñado para gasolina regular, ponerle premium es literalmente quemar dinero. No te da más potencia, no limpia tus inyectores, los detergentes son los mismos en todas las gasolinas de buena marca, no te da más kilómetros por litro. El costo: estás pagando un 15 o 20%, 15 o 20 el extra en cada tanque, por cero beneficio. La solución: lee el manual o la tapa de gasolina. Si dice usar solo premium octanaje 91 más, debes usar premium. Si dice premium recomendado, puedes usar regular, pero el motor puede perder un poco de potencia. Si dice usar regular octanaje 87, usar premium es inútil. Ahorra ese dinero. Error número 2. El conductor de bajas RPM. El acumulador de carbón. Crees que eres un conductor suave. Nunca pasas de 2,000 revoluciones por minuto. Cambias de marcha lo antes posible para ahorrar gasolina. Conduces como si llevaras huevos en el asiento del pasajero. El problema: conducir siempre a revoluciones demasiado bajas. ¿Por qué mata? Los motores modernos, especialmente los de inyección directa GDI, están diseñados para funcionar calientes y con buen flujo de aire. Cuando conduces siempre a bajas RPM, el motor nunca alcanza su temperatura de operación ideal. La combustión es menos eficiente. El resultado: acumulación masiva de carbonilla. El carbón hollín se acumula en las válvulas de admisión, especialmente en GDI, porque la gasolina nunca las lava, en los pistones y en el sistema de escape, obstruyendo el catalizador y el filtro de PF en los diésel. El costo: un motor carbonizado pierde potencia, consume más gasolina y falla en las pruebas de emisiones. Una limpieza de válvulas Walnut Blasting puede costar 500 euros. Un catalizador tapado, 1,000 euros. La solución: de vez en cuando, tu motor necesita limpiar sus pulmones. 1 o 2 veces por semana, cuando el motor esté completamente caliente. Después de 20 minutos de conducir, sal a la autopista o una carretera segura y acelera a fondo. Sube las marchas hasta la línea roja o cerca de ella 1 o 2 veces. Esto se llama puesta a punto italiana Italian Tune Lab. La alta temperatura y el flujo de aire rápido queman y expulsan esos depósitos de carbón. No estás lastimando tu motor, lo estás limpiando. Y llegamos al hábito número 1, el que prometí al principio, el que contradice lo que muchos creen. Es el error que veo más a menudo y el que tiene las consecuencias más caras. El problema: ignorar el refrigerante anticongelante, porque mata. El aceite es la sangre del motor, pero el refrigerante es lo que controla su temperatura. La mayoría de los conductores nunca revisa el nivel de refrigerante, o si lo hace, simplemente rellena con lo que sea. Aquí está el secreto que los mecánicos saben. El sobrecalentamiento es la muerte instantánea de un motor moderno. Un motor antiguo como el del Bocho podía aguantar un sobrecalentamiento. Un motor moderno, con sus tolerancias ajustadas y sus culatas de aluminio, no puede. Si la aguja de la temperatura llega a la zona roja, tiene segundos, no minutos. El aluminio de la culata se deforma, se tuerce con el calor extremo. El costo: una culata deformada significa que la junta empaque de culata se rompe. El aceite y el agua se mezclan. El motor está muerto. La reparación, si es posible, implica desmontar el motor entero, rectificar la culata, cambiar la junta. Estamos hablando de 2,000, 3,000, 5,000 euros. Es una de las reparaciones más caras que existen,
Y todo porque el refrigerante falló. ¿Y por qué falla? Fugas, una manguera vieja, una abrazadera floja, una bomba de agua gastada, mezclar colores. Este es el error fatal. El refrigerante verde antiguo, el naranja de Exocool, el rosa violeta G12/G13 europeo. No son compatibles. Mezclar refrigerante verde con naranja, por ejemplo, crea una reacción química. El fluido se convierte en un gel espeso, un lodo marrón que tapa el radiador, bloquea el termostato y mata la bomba de agua. La solución: revisa tu nivel de refrigerante con el motor frío una vez al mes. Nunca, jamás mezcles colores. Si necesitas rellenar y no sabes cuál usa tu coche, usa agua destilada solo en una emergencia y llévalo al taller. Cambia el refrigerante según el manual, usualmente cada 5 años o 150.000 kilómetros. Es la póliza de seguro más barata contra esa factura de 5.000 euros. Ignorar los calentadores diésel, calentar al ralentí, sobrellenar el tanque, ignorar los filtros, conducir a bajas revoluciones y, sobre todo, ignorar el refrigerante. Estos no son pequeños descuidos, son los hábitos que llenan los talleres mecánicos cada día. Son las razones por las cuales pocos motores llegan a los 500.000 kilómetros. La diferencia entre un coche que dura toda la vida y uno que te lleva a la bancarrota no siempre está en la marca, está en el conductor. ¿Cuántos de estos errores estás cometiendo ahora mismo?